Hermanos, es una bendición dar la palabra de Dios. Es una bendición, hermanos, que en mi caso, el Señor me haya escogido a mí. Realmente yo me siento así como David, que cuando él dijo, detrás de las ovejas te llamé. Quizás era el menos indicado a mi juicio, quizás era el menos apto, pero por eso es lo lindo de nuestro buen Dios. Hermanos, eso es lo precioso de nuestro Señor, que Él no anda viendo el aspecto material, que Él no anda viendo lo exterior, sino que Él mira lo que tú tienes adentro del corazón. Y sin duda alguna Él vio algo dentro de mi corazón, ese anhelo de servirle, ese anhelo de adorarle en su casa. Y por eso, hermanos, gracias a su misericordia y a su amor, estoy aquí frente a ustedes. Y estoy seguro que así es en cada una de sus vidas. Así que no se haga el chiquitío, no se haga usted el que no puede o el que no sabe. Siempre hay una oportunidad de servir a Dios. Y Dios ve lo interno del corazón para que usted pueda exaltar y bendecir su nombre en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense que en esta mañana vamos a hablar acerca del servicio que agrada a Dios. Ya dijimos cuál es la ofrenda, cuál es el diezmo que agrada a Dios. Pero también queremos ver ciertos aspectos en los cuales el Señor me mostró de cuál es el servicio que agrada a Dios. Así que dile a tu hermano que tienes a la par, ayúdame a predicar, hermano. Sea usted ese canal de bendición. Dígale al hermano que tiene a la par, ¿cuál es el servicio que agrada a Dios? Dile ahí, dale una pregunta, ¿cuál es el servicio que agrada a Dios? Díselo, ¿cuál es el servicio que agrada a Dios? Hermanos, es importante que nosotros como hijos de Dios le agrademos a Él. Amén. Que nosotros todo lo que hagamos, todo lo que realicemos en la vida sea agradable a Él. Y a través de este mensaje vamos a ver que el servir a Dios, el agradarle a Él, no solo es aquí dentro de estas cuatro paredes, sino que es una vida en la cual tú vas a llevar agradando a Dios. Y vamos a ver ahí a la luz de la palabra muchos aspectos en los cuales tú puedes servir a Dios, tú puedes agradar a Dios. Malaquías capítulo 4 habla allí el Señor y le dice a Malaquías: yo te haré ver la diferencia entre el justo y el injusto. Yo te haré ver la diferencia entre el que sirve y el que no sirve. Y eso es lindo, hermanos, porque, hermanos, es precioso servir al Señor. ¿Cuántos creen que es precioso servir al Señor? Que es lo más hermoso, que es la mejor profesión, que, hermanos, usted podrá ser licenciado, usted podrá ser doctor, usted podrá ser abogado, usted podrá ser un técnico, pero, hermanos, la mejor profesión y en el mejor lugar en que podemos estar es servirle al Señor, el servicio que agrada a Dios. Y para empezar quiero que usted abra la Biblia junto conmigo. Si usted no trajo Biblia, pídele ahí a los servidores, ellos le pueden proporcionar una Biblia. Abra la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Vamos a leer dos versiones de la palabra de Dios. La primera va a ser una Reina Valera y la segunda va a ser una Biblia al día. No el diario al día, sino Biblia al día. A mí me gusta, hermanos, investigar, y cuando el apóstol Jorge Mario me dijo, habla acerca del servicio, pues hablamos acerca del servicio. ¿Y sabe por qué tengo yo autoridad de hablar acerca del servicio? Porque toda mi vida he servido a Dios. Donde quiera que he estado, en las iglesias que he estado anteriormente, he puesto mi vida al servicio a Dios.
Y realmente con mis dones, los talentos que el Señor nos ha dado, hemos estado sirviendo a Dios. Y ese es nuestro anhelo. Y hoy nosotros le decimos, y yo le digo, así como Josué le dijo a su casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos se atreven a decir eso? Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que Hebreos 12:28, ¿ya lo tiene? Solo un hermano tiene. Hebreos 12:28. Dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora veamos la versión al día. Dice: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos. Vean, aquí cambia la palabra, sirvamos por adoración, porque servir es adorar. Eso es lo lindo del servicio. Servir es adorar. Dígale a tu hermano que tienes a la par, servir es adorar, hermano. Servir es adorar. Y dice ahí: inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué preciosa es esta palabra. Y qué lindo es que, así como dice en este libro de Hebreos, que hemos recibido nosotros un reino inconmovible. Cuando hablamos de inconmovible, hablamos de un reino que no puede ser derribado. ¿Cuántos lo creen? Que es un reino eterno, que es un reino que no se puede destruir y que no puede ser alterado. Así es el reino inconmovible del Señor. Que sus cimientos son inconmovibles. Porque cuando Jesús se acerca a Pedro y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, edificaré mi casa. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Entonces ahí le estaba diciendo el Señor Jesús que Él era la roca. No era, sino que Él es la roca. ¿Cuántos lo creen? Que Él es la roca. Y Él estaba diciéndole a Pedro sobre este cimiento, sobre esta roca, tú debes de echar las raíces y tú debes de estar cimentado, porque mi reino es inconmovible. Quizás no han pasado todavía la diapositiva, pero ahí van a encontrar, cuando la pasen, las palabras que yo les estoy diciendo acerca del reino inconmovible del Señor. También cuando habla de una persona, dice que una persona es inconmovible cuando es firme. ¿Cuántos han conocido personas que, hermanos, se les puede sobornar, no se les puede convencer porque son firmes, ¿verdad? Son sólidos y son difíciles de convencer ni de conmover por amenazas? Son, hermanos, inconmovibles estas personas. Fíjense que en la familia, a veces, cuando mis hijos quieren algo, siempre lo he dicho, siempre a la primera que envían es a mi hija, ¿verdad? Por ser mujer, para que me convenza, según ellos, ¿verdad? La envían, ¿verdad? La envían. Tú vas a ir a pedirle a mi papá, o tú vas a ir a interceder por nosotros, le dice. Y va mi hija, ¿verdad? Pero cuando, hermanos, de veras no se puede, o es algo que no está a nuestro alcance, y es algo que va en contra de los principios de Dios, hermanos, no se puede, soy inconmovible. Ahora cuando
Cuando sí se puede y sí se puede hacer y tenemos la autorización de Dios para hacerlo, pues denle mis hijos, ¿verdad? Pero así es el Señor, Él es inconmovible. Él no se deja mover por amenazas. Él es firme. Pero hermanos, también ahí dentro del concepto dice que es impasible, inflexible, insensible, dice ese concepto que es de un diccionario, hablando de una persona que es inconmovible. Pero hermanos, yo conozco a un Dios. Yo conozco a un Señor, a un Rey de Reyes, que a pesar de ser firme, a pesar de que su reino es inconmovible, hermanos, dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonarnos. O sea que Él tiene misericordia y Él hace misericordia a millares y Él tiene misericordia de ti y de mí cuando cada uno de nosotros metemos las extremidades y cuando cometemos un error, hermanos, nosotros tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo, el que murió, el que resucitó y el que te da vida abundante a ti y a mí. ¿Cuántos lo creen? Amén, dele un aplauso fuerte al Señor. Y por eso, hermanos, que de veras, Él es inconmovible, pero también tiene misericordia. También quiero decirles, hermanos, que nosotros también vamos a sufrir las consecuencias de nuestros errores. Pero lo precioso es que Él nos perdona. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así es nuestro buen Dios. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuántos lo creen? Él es el mismo, hermanos. Él es el mismo. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Así dice el Señor. Él es el alfa. Es la primera letra del alfabeto judío. Y Él es la omega. Es la última letra del alfabeto judío. Y entonces Él dice: yo soy. Y hermanos, cuando Él habla que yo soy, Él nos está hablando de que Él ha existido desde el principio. Y que Jesús no solo Él apareció en el momento en que se encarnó aquí en la tierra, sino que Él ya existía. ¿Cuántos lo creen? Él ya existía desde antes de la fundación del mundo, porque Él es el yo soy. Y hermanos, cuando habla la palabra de yo soy, se deriva una palabra en hebreo que tal vez ustedes la conocen, que es Yahvé, y quiere decir el que es, o yo soy el que soy. Así quiere decir esa palabra. Entonces, cuando el Señor, nuestro Dios, se presenta ahí en Éxodo capítulo 3, del 7 en adelante, con Moisés, ustedes saben la historia, ya se ha dicho en trocitos de fe, en las predicaciones, cuando Dios se presenta en Moisés a través de una zarza y Él empieza a decir algunas cosas bien importantes para su pueblo. Y Él les empieza a decir: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, le dice. Pues he visto que están en angustias y yo quiero librarlos de las manos de los egipcios, les dice el Señor a Moisés ahí en su encuentro de la zarza. Y de esa misma manera el Señor hoy viene y les está diciendo a ustedes que Él ha visto su aflicción, que Él conoce tu vida, que Él conoce tus dificultades, que Él conoce tus flaquezas, pero que en medio de Él, Él te hará fuerte, que en medio de esas flaquezas, que en medio de esa escasez, que en medio de esa dificultad,
que en medio de ese desierto el Señor se manifestará poderosamente, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque dice su palabra que son muchas las tribulaciones de los justos, pero de todas ellas Él nos librará, dice su palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces Yahvé, el que es, yo soy el que soy. Y en ese encuentro precioso de Dios con Moisés, Moisés se atreve a decirle, pero ¿qué les voy a decir al pueblo de Israel? ¿Que quién eres? ¿Qué le voy a decir a Faraón? ¿Quién eres tú? Pues dile que yo soy, yo soy. Así le dice Dios a Moisés. Dile que yo soy el que soy, el que siempre ha existido, el que tiene un reino inconmovible, un reino de bendición, el que tiene un reino en el cual mira la aflicción de su pueblo y los quiere librar y los quiere sacar de la tierra de Egipto para llevarlos a los lugares espaciosos donde fluye la leche y la miel. ¿A cuánto les gusta la leche? A poquito les gusta la leche. Hermanos, yo cuando todavía estaba estudiando, hace poquito, yo pasaba en una cuadra y como donde vivíamos empezaba el condominio, era de aquellos que nuestros padres compraban los terrenos y ellos construían poco a poco, pero habían muchas casas en construcción y yo miraba a los albañiles. Y los albañiles los miraba que a mediodía, yo no sé por qué, ahí casi todos se tomaban un sublitro de leche a la hora del almuerzo. Y entonces decía yo cuando sea grande quiero ser albañil solo porque ellos toman mucha leche. Y ya cuando crecí, hermanos, no me gustó el ser maestro de obra. Con respeto lo digo porque hay quienes trabajan, hermanos, y trabajan bien de eso y lo hacen bien. Pero hermanos, ese era mi anhelo. Y hasta la fecha, hermanos, me gusta la leche y la miel. Y realmente eso es precioso porque el Señor quiere llevarnos a esa vida abundante. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos quieren esa vida abundante? Porque Él dice en Juan 10:10, en la segunda parte, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así dice la palabra preciosa de Dios. Entonces, en el pasaje de Éxodo, capítulo 3, del 7 en adelante, en el versículo 12 quiero llamar su atención y dice, y él respondió, o sea, Dios le dijo, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué le dijo? ¿Serviréis a quién? A Dios. O sea que, hermanos, ese es el propósito de Dios. Él te llamó, Él te rescató, Él murió por ti, Él te sacó de Egipto, Él te sacó de las garras y de las manos de Faraón y del enemigo para, hermanos, para que tú le sirvas. Porque esa era la figura en ese entonces. En ese entonces el pueblo de Israel estaba golpeado por Egipto, estaba viviendo en una tierra afligido. Y vino el Señor y con mano poderosa, con portentos, con milagros, los libertó. ¿Para qué? Para que le sirvan. Ese es el propósito por el cual el Señor murió por ti. Ese es el propósito, aparte de darte salvación, ese es uno de los propósitos para que tú le sirvas al Señor. Entonces, en el versículo 14, le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Están entendiendo, hermanos?
Están entendiendo que lo precioso de Hebreos 12:28, cuando habla de ese reino inconmovible, nos está hablando que Él es el gran yo soy y que Él quiere que le sirvamos y que le agrademos en todo. Veamos también Juan 8:58. Busque ahí en su Biblia en Juan 8:58. Dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. Antes que Abraham, hermanos. Porque déjenme decirle que los judíos tenían como Abraham por padre y lo tenían en una posición muy alta, a tal punto que no creían en Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso Jesús llama a los fariseos, a los saduceos en ese encuentro y les dice: antes de que Moisés fuese, yo soy el que soy. Así les estaba diciendo el Señor Jesús. De manera, hermanos, que tanto fue la necedad de los judíos que no creían en Él, que tuvo una visión Pedro, Juan y Jacobo de unas enramadas donde estaba Moisés y Elías. Pero también ahí estaba el Señor Jesús. Y dice que se presentó Dios ahí en esa visión y les dijo a los tres, a Pedro, Jacobo y Juan, les dijo: ahí está Moisés, ahí está Elías, pero ahí está Jesús. A Él oíd, a Él seguid, porque Él es el gran yo soy, porque Él es el Rey de reyes, porque Él es el Señor de señores, porque Él existía desde el principio y existirá hasta el fin, hermanos. Y eso es lo precioso, y nosotros reinamos como hijos de Dios y tenemos ese reino en el cual no caducará, no se apagará como otro de los reinos, del reino persa, del reino, hermanos, romano. Todos esos reinos se exterminaron, pero el reino de Dios es inconmovible. Y eso es lindo, porque usted y yo servimos a un Dios vivo. Si usted va a la tumba de Buda, está ocupada. Si usted va a la tumba de Mahoma, déjenme decirle que también está ocupada. Si usted va a la tumba de Confucio, también está ocupada. Pero si usted visita la tumba del Señor Jesús, está vacía, porque gloria a Dios, Él se levantó de los muertos y venció al que tenía el imperio de la muerte para darte salvación y vida eterna. Glorioso es nuestro buen Dios. Entonces Él es el yo soy, Él es el reino inconmovible. También, hermanos, dice ahí en el libro que leímos, en el versículo base que leímos, en Hebreos 12:28, dice que tengamos gratitud. Y vamos a ver qué es la gratitud. Dice ahí que es un sentimiento de gratitud. Se traduce gratitud de la conciencia de haber recibido un favor. Y principalmente los que somos hijos de Dios hemos recibido un favor inmerecido. ¿Cuánto lo creen? Hermanos, de veras, si usted no era monedita de oro para que el Señor, nuestro buen Dios, mandara a Jesús, ¿cómo se explica usted eso? Que, hermanos, nosotros sumidos en lo peor, en nuestros delitos y pecados, ¿cómo se explica usted que Dios venga y diga: voy a enviar a mi hijo para que muera como ese cordero inmolado y que por su sangre preciosa tengan entrada al Padre? ¿Cómo se explica usted eso, hermano? Yo de veras, yo no entiendo esa parte, y por eso es precioso, hermanos, cuando en el pueblo de Dios, cuando en los hijos de Dios hay gratitud,
por ese sacrificio tan grande que Él hizo, porque Él, hermanos, enmudeció, porque Él sufrió el castigo, hermanos, de que cada uno de nosotros merecíamos, y murió por nosotros, y resucitó para darnos vida eterna. No me canso de decírselos, quizás usted ya lo sabe y dirá, el pastor Giovanni otra vez con eso, pero de veras, esas son las buenas nuevas de salvación que hemos sido llamados a predicar, que Jesucristo es la puerta y que el que por Él entrare será salvo. Aleluya. Entonces tenga usted gratitud. Dígale a su hermano que tiene a la par, sea agradecido, hermano. Dígale ahí con autoridad, yo le doy la autoridad. Sea agradecido, hombre. Sea agradecido, hermano, por favor. Y dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don precioso que da Dios. Porque por gracia, hermanos, era una dádiva. Era un favor inmerecido y por eso debemos de tener gratitud. Y ahora sí, ya después de sacar esas dos palabras que me llamaron poderosamente la atención, vamos a la tercera palabra que dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Servir, ya lo dijimos, es adorar. Si usted cree que la adoración, cuando aquí lo levantan mis hermanos de alabanza, es solo eso, hermanos, está equivocado. Dile a tu hermano que tienes a la par, si tú crees que la adoración es solo esto de cantar, estás equivocado. Dile ahí, estás equivocado, porque la adoración, hermanos, es más que eso. Porque la adoración es servir a nuestro Dios. Y ahí vamos a ver lo que habla la palabra. Dice en 1 Samuel 12:24. Busque ahí, 1 Samuel 12:24. Dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. ¿Cuántos tienen corazón aquí? Así como dice la cancioncita que el corazón me hace pum, pum, ¿verdad? Muchos escucharon esa cancioncita en sus tiempos en que no conocían al Señor. Yo los perdono, hermanos, y el Señor también. Pero cada uno tenemos corazón, tenemos un asiento, un alma. Y dice ahí, servirle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Usted ya tomó consideración cuán grandes cosas ha hecho Dios por usted? Amén. Ya se mentalizó, ya se le amplió su mente de que Dios ha hecho muchas cosas. Como decía nuestro hermano Byron, decía, hermanos, estamos tan acostumbrados a amanecer que a veces no le damos ni gracias. Estamos acostumbrados a tomarnos una taza de café y un panito con frijol en la mañana que ni siquiera le damos gracias. Estamos tan acostumbrados, pero ahí dice, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. ¿Y qué hizo el Señor por nosotros? Pregúnteme, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, hermano Giovanni? Pregúnteme con autoridad. ¿Qué hizo? Salmo 103, versos 1 al 5. Ahí encontramos 5 cosas que hizo el Señor. Y lo dijeron también aquí en la alabanza. Dice que Él perdona todas nuestras iniquidades. Él sana todas nuestras dolencias, es la segunda cosa. Y la tercera es el que rescata del hoyo tu vida. La cuarta es que Él te corona de favores y misericordias. Y la quinta es que Él sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. 5 cosas, hermanos, que le detallé de las muchas cosas que el Señor ha hecho por usted y por mí. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Así que, hermanos, sírvale a Dios con alegría, con agrado. Hermanos, de veras, muchos de ustedes
a veces las situaciones en la vida, porque yo lo he vivido. Yo desde que vine acá, vine y quise hacerme loco, hermanos. Disculpen la expresión, pero me pasé como unos 6, 7 meses en los cuales yo venía de otra iglesia y dije, yo me voy a venir a sentar a esta iglesia de Yeshua. No voy a hacer nada. Venía algo peleado, no con Dios, ¿verdad? Pero con los hermanos de la otra iglesia. Y vine y hermanos, no pude resistir. El Señor me echó el ojo. Y me acuerdo yo que nuestro hermano anciano Hugo Gramajo era el mero jefe de servidores. Y hermanos, me puse a las órdenes de él y ahí empezamos a servir. Y ahí empezamos el proceso. Y por eso, hermanos, el Señor es bueno. Dios puede hacer grandes cosas contigo si tan solo te dispones y pones tu vida para servicio de Dios, porque dice la palabra de Dios que Apolos regó, que Pablo plantó, pero Dios es el que da el crecimiento. Y en este tiempo, hermanos, de crecimiento, yo le doy gracias a Dios porque el Señor hasta aquí me ha ayudado, hasta aquí me ha bendecido. Y yo sé que Él quiere lo mismo para ti y para mí, porque yo no soy diferente a ti, yo soy un simple mortal igual que tú, hermano. Y el Señor de veras, Él tiene grandes cosas, Él tiene dones, Él tiene ministerios para ti. Tan solo es que tú te pongas en la brecha, que te pongas al servicio del Señor y le digas, heme aquí estoy, Señor. Yo soy un valiente y yo quiero servir juntamente con los de mi casa. ¿Cuántos dicen así, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, Él nos ha dado muchas cosas. Ya lo hemos predicado acá. Él nos ha dado regalos preciosos. A cada uno nos ha dado dones. En Romanos 12 habla de los 7 dones operacionales. En 1 Corintios también 12 nos habla que hay 9 dones del Espíritu que el Señor derrama sobre sus hijos. Y también en Efesios 4:11 habla de los 5 ministerios. Hermanos, nadie se puede quejar de que el Señor no quiere cosas buenas para nosotros. Él nos ha dado dones y talentos y Dios quiere usarte en lo que tú haces. Dios quiere usarte en tu don, en tu talento. Ya dijimos que muchos pues son buzos para tocar la guitarra, la hacen chillar, la batería la hacen llorar, pero de golpes. Pero hermanos, cada quien tiene su talento, su don. Muchos les gusta servir, a algunos les gusta administrar, a otros les gusta dar palabras de ánimo, de exhortación, a otros les gusta orar. Hermanos, tanto campo que hay para servirle, porque la palabra de Dios, Él ha dicho que grande es la mies, pero los obreros son pocos. Que vengan más obreros a la mies. Vengan más obreros, hermanos. Esta es la hora que tú te levantes como valiente del Señor y le digas, yo quiero servirte, Señor. Yo quiero servir en tu mies. ¿Cuánto lo dicen? ¿Cuánto lo declaran? ¿Cuánto lo creen? Amén. Hermanos, Él quiere que le sirvamos. Debe de ser un llamado familiar el servicio. Ya lo dije, Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero veamos algunas palabras hebreas y griegas acerca del servicio. ¿Quiere usted conocer algunas palabras griegas y hebreas? Pues vamos a poner ahí. Dice la primera, que servir del hebreo aboda, que quiere decir trabajo de toda clase. Ser esclavo para servir, ser idóneo, ministerio, obra y oficio. Ahora veamos la siguiente palabra griega que encontré acerca del servicio. Y esas muchos la conocen, diaconeo. Dice servir, administrar y ayudar. También está la otra palabra griega,
diáconos. El que sirve, ministro, servidor y sirviente. Ahí pueden ver ustedes esas tres palabras que nos hablan acerca del servicio. Ahora, ¿cómo debe de ser el servicio a Dios? ¿Cómo debe de ser mi servicio para que a Dios le agrade? Ya les dije, hermanos, que el servicio no solo se limita a lo que hacemos aquí, sino que es más que eso. Y veamos un ejemplo en el cual de un hombre que le sirvió al Señor casi toda su vida. Y ese ejemplo y ese hombre se llama Enoc. ¿Cuántos han escuchado de Enoc? Dice que cuando uno es agradable, uno es complaciente. Uno complace a esa persona que quiere agradar. ¿Es así o no? ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? Cuando usted quiere agradar a su esposa, le compra uno sus chocolatíos, ¿verdad? O cuando usted la quiere agradar, le compra o le lleva su ramo de flores y le dice: mi amor, te quiero agradar, aquí está tu ramo de flores. O simplemente usted quiere agradar a sus hijos y les dice: te voy a invitar a una pizza, porque con los hijos con una pizza son felices, hermano, y con una coca. Te voy a invitar a una cochinita pibil y a una American, no sé qué, Cheese Express. Ya tengo hambre. Pero usted quiere agradar, ¿verdad? Y dice que Enoc agradó a Dios. Veamos Génesis 5, 21 al 24. Génesis 5, 21 al 24. Dice la palabra de Dios: vivió Enoc 65 años. ¿Cuántos años vivió Enoc? 65. ¿Y engendró a quién? Matusalén, a la edad de 65 años. Dice el 22. Y caminó Enoc, ¿con quién? Con Dios. Vean qué importante es esto. Dice que él le agradó y caminó con Dios. Mire qué controversial es esta palabra, porque muchos de nosotros erróneamente le decimos al Señor: Señor, por favor, acompáñame en esta venta. Acompáñame, Señor, en mi trabajo, por favor, Señor. Por favor, Señor, acompáñame en mi familia. Y le decimos: Señor, acompáñame. Pero aquí está hablando la palabra que Enoc dice: y caminó Enoc, ¿con quién? Con Dios. O sea que Enoc caminó con Dios, no Dios con Enoc, sino caminó caminó Enoc con Dios. Vean qué precioso es eso, qué diferente es que usted le diga a Dios que camine con usted a que usted camine con Dios. Y por eso fue agradable Enoc. Pero sigamos en la escritura. Dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijos. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? 300 años. Más los 65, dice aquí mi hermano Huguito. Y dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hermanos, aquí encontramos cosas preciosas. Aquí vemos que Enoc desperdició 65 años de su vida. Porque aquí dice que engendró a los 65 años a Matusalén. Pero
dice, caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años. Hermanos, de veras, yo lamento. Yo acepté a Cristo a los 19 años, verdaderamente. Ya iba a la iglesia, mi mamá me llevaba, por cierto, nos llevaba a la fuerza, hermanos. Mi papá no era cristiano y mi mamá nos llevaba. Llegaba el pastor, el misionero, que era un misionero estadounidense. Llegaba a tocarnos los sábados, nosotros nos escondíamos con mis hermanos. No queríamos asistir, no nos gustaba ese rollo. Decíamos, pero ¿y esos locos? Pandereta, aleluya, mantía, chofar, ¿qué les pasa? Yo no quiero ir a la iglesia. Y nos escabullíamos. Y a veces teníamos que ir porque la mano poderosa de mi mamá, hermanos, tenía una paleta tamalera, porque como todos éramos grandotes y mi mamá es algo menudita, hermanos, solo con esa paletona nos dominaba y nos las enseñaba. Mira, aquí está tu tata, nos decía. Si no van a la iglesia, si no, hermanos, a paletazos, pero a veces así queremos. Hermanos, así que usted no se resista. No diga, no desprecie la bendición de que un padre lo trae a la casa de Dios. Pero les decía que a los 19 años yo acepté a Cristo en mi corazón. Hubo un cambio en mi vida. Ya las cosas que hacía, ya las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas a partir de esa edad. Y precisamente, hermanos, eso es lo que hizo Enoc. De 65 años, cuando engendra a Matusalén, se da cuenta que hay un Dios. Se da cuenta que hay un Dios al que hay que agradarle y hay que servirle. Y dice ahí la palabra de Dios que durante 300 años de su vida, él dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántos quieren seguir luchando? Yo, hermanos, tengo 44 años. Y hermanos, a partir de los 19 para acá me he gozado en el Señor. He sido bendecido porque el Señor no se queda con nada. Y Él ha visto, hermanos, que cuando alguien le sirve de corazón, con amor, de verdad, el Señor lo premia y lo bendice. Y Él tiene cuidado de ti y de mí. Y yo no me puedo quejar absolutamente nada, sino que más que todo puedo dar palabras de gratitud y de gracia por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo creo que tú también tienes cosas de que agradecer al Señor. Y dice Hebreos 11:5, hablando de Enoc, dice: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Agradó a Dios. Y eso es lo importante. Y el primer requisito que yo encontré para que tu servicio sea de bendición. Debes de agradar a Dios. Y dice ahí también, debes de agradar en alabanza y en el bien a otros. Dile ahí al que tiene a la par, agrádale con tu alabanza, dile, agrádale con tu alabanza y con el bien a otros. Y quiero que abran ahí su Biblia en Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio ¿de qué? De alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y el 16 dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De qué sacrificio se agrada a Dios? De los sacrificios ¿de qué? De alabanza, de hacer el bien y de la ayuda mutua. Y aquí vamos a la carga, sacrificios de alabanza. Hermanos, la alabanza debe de ser una vida
de adoración a Dios, no solo aquí en el templo. Pero es primordial, hermanos, que cada uno de nosotros y principalmente los directores de alabanza, lo primero que deben de decir: Señor, ¿te agrada esta lista de alabanza? Señor, ¿es de olor grato lo que vamos a cantar? Señor, ¿te agrada? ¿Te agrada estos cantos? Porque déjenme decirle que el mundo hoy en día está bombardeando, y aún, hermanos, en las radios cristianas está bombardeando de cantos o de canciones que no se pueden meter aquí en el atrio, en el lugar santo, porque son canciones. Entonces tú tienes que orar al Señor y hacer esos sacrificios de alabanza, porque cuando tú te sacrificas en la alabanza, eso quiere decir que vas a morir, que no vas a cantar las canciones o los cantos que a ti te agradan, sino los cantos que le agradan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vas a decir: Señor, Padre bendito, yo hoy muero a mi yo hoy no me quiero lucir, yo hoy no quiero hacer un show, yo quiero, hermano, que esta alabanza suba hasta tu lugar santo. Eso debe de ser agradable al Señor, porque también si tú no amas, dice la palabra de Dios, si tú no tienes amor, es como un címbalo que retiñe, y si no tiene amor, no lleva nada, hermanos, no hay nada. Y hermanos, eso es lo primordial de servirle al Señor, agradándole con sacrificios de alabanza, de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermanos, déjenme decirles que tú tienes que servir en tu casa. ¿Cuántos sirven en su casa? O tú dices como hombre: yo soy el rey, yo no voy a hacer nada, yo voy a llegar a mi casa después de trabajar y me voy a acostar y voy a encender la tele. ¿Será que tú dices así, que eres el rey y te sientes el rey de la selva y quieres que Lea te sirva y sus hijos también? Déjenme decirles, hermanos, que tú tienes que servir. Ese es el servicio que agrada al Señor. Que tú, al igual que tu esposa, los dos deben de ponerse de acuerdo y deben de hacer las cosas que tienen que hacer dentro de su hogar, los dos juntos. Ya hubieran dicho amén las hermanas. Porque, hermanos, de veras hay hermanos que llegan, la esposa trabaja, llegan los hermanos, dicen: ya vine, vieja, o ya vine, mi amor, y se van luego, se ponen sus jeans, se ponen cómodos, se sientan los muy lindos en el sillón, encienden su tele, ven su partido, y la pobre esposa, hermano, cocinando para el siguiente día, lavando trastos, tiene ropa en la lavadora, está viendo las tareas de los niños y: mamá, ayúdame aquí, ¿qué quiere decir esta pregunta? Y ahí está la mamá, ¿verdad? Con una oreja parada en lo que hacen los hijos, con una mano moviendo los frijoles, con un pie metiendo la ropa en la lavadora, y de repente te atraviesas tú por la sala, la esposa se atraviesa por la sala y le dices tú como esposo: mira, ya que pasaste por aquí, tráeme un vaso de agua. Hermano, de veras, como hombres de Dios debemos de levantarnos y que nuestros hijos y que nuestras esposas vean que tú sirves a Dios y quieres agradarle en todo y ayudas a servir a tu familia. Eso es lo primero. Porque ¿de qué te sirve aquí estar contento, venir a saludar a los hermanos con una cara alegre, abrazarlos, etcétera, etcétera, y allá en tu casa no haces nada? Debes de servir primero en tu casa. Amén. Y también, hermanos, por eso les digo, hay muchas formas de servicio que agrada al Señor. Debes de servir en el tráfico. Sea amable, hermano, en el tráfico. Cuando vienen personas del extranjero y hermana Erin no me dejará mentir,
dicen que aquí no pueden manejar porque es un laberinto y es una bola de abusivos y de gente que que no respeta las leyes de tránsito. Debes de servir, debes de agradar a Dios en el tráfico. Que cuando te atraviesa una vieja, pero hermanos, pero una vieja camioneta, no le saques la generación, sino que, hermano, bendícelo. Debes de servir aún en el tráfico. Sirve también en tu trabajo. Sé dócil, sé obediente a lo que dice tu jefe. Hazlo con gracia, con amor, que vean que tú sirves a un Dios, que todo lo que haces es como para el Señor y no para el hombre. Así dice la palabra. Entonces sirve también en tu trabajo. Como dicen por ahí, sé proactivo. Que cuando tu jefe ya te lo llegue a pedir, tú dile, aquí está el reporte que quería. Ya cuando usted viene, jefe, yo ya tengo el reporte. Mire, ahí, pilas. Sirve bien en el trabajo. Que la gente vea que tú eres hijo de Dios. Que la gente vea que tú eres diferente a los demás. Que tú afectas la masa, no que la masa te afecte a ti, sino que tú afectes la masa. ¿Cuántos dicen amén? Sujetos, hermanos. Una de las cosas más tremendas que mina las iglesias y los ministerios son personas que no se sujetan a las autoridades que están puestas en la iglesia, y mucho menos también a las autoridades que han sido puestas en nuestra tierra, porque dice la palabra de Dios que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y el que se rebela en contra de esa autoridad, usted se está rebelando a lo que ha establecido Dios. Así dice su palabra. Entonces, hermanos, respete la autoridad. Respete al policía de metro, aunque usted tenga las ganas de echarle el carro encima, pero respételo, aguántese, tenga ese dominio propio. Que usted le diga a la carne, quieta, ¿verdad? Quieta, quítese, vas a sujetar en el nombre de Jesús. Yo sé que tú quieres atropellar al policía, pero te quedas quieto en el nombre de Jesús. Sujetos a la autoridad. Hermanos, los maestros también deben de servir al Señor preparando bien su clase. Es que aquí en trocitos de fe no llega nadie, no viene el apóstol, no vienen los pastores a ver. Así que solo les voy a dar una media leccioncita, un medio pincelazo, y ahí que entretenemos a los muchachos. No, hermano, sirva bien en su don, en su talento, a lo que Dios les ha llamado. Hágalo con gratitud, con agrado, agradándole a Él, porque a Él es el que servimos, hermanos. Debemos de servir. Ya ven que no solo podemos servir aquí, sino que podemos servir en todos lados. Sirve a Dios en tu clase, tu joven, tu señorita, que se vea la diferencia. Que no andes conforme a los deseos engañosos de la carne, sino que seas tú diferente ahí en tu clase. Aunque te digan que tú eres el soplón, que tú eres el amargado de la clase, pero tú estás honrando a un Dios. Tú estás agradándole con tu vida y no necesitas que el pastor, que el apóstol esté ahí viendo, porque cuando tú estás comprometido a servirle a Dios, no te va a importar quién esté ni quién te diga algo, sino que tú vas a servir por amor y vas a hacer las cosas bien, porque a Él le agrada. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Y hablando de agradar también, ya se me fue mucho el tiempo, dice Salomón, vamos a correr para servir bien, hermanos, vamos a cumplir con el tiempo. Dice que Salomón agradó a Dios. ¿Cómo agradó Salomón a Dios? Pregúnteme, ¿cómo agradó
Salomón a Dios. ¿Cómo lo agradó? Lo agradó de esta manera. Porque cuando Dios se presentó, ya no lo vamos a leer, pero cuando Dios se presentó en sueños a Salomón, le dijo: pídeme lo que quieras. Y él pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Y como consecuencia de pedir esa sabiduría, hermanos, el Señor le dijo que esa petición le había agradado y que como consecuencia le iba a responder sus peticiones y le iba a añadir más, le iba a añadir las riquezas y la honra, y que no iba a haber un rey tan sabio como él, como Salomón. Vean qué precioso. Cuando nosotros agradamos a Dios, hermanos, nosotros no vamos a pedir para nuestro yo, sino que vamos, hermanos, a pedir la sabiduría para agradar a Dios, para servir. No vamos a pedir riquezas, porque lamentablemente eso es algo que se ha levantado hoy en día en algunas supuestas iglesias que hablan de la prosperidad, que tú tienes que ser millonario porque eres hijo de Dios. Y sí es cierto, pero no debemos de ir tras de eso, porque donde está vuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, y nosotros no debemos de ser así, porque nosotros, hermanos, nuestra mirada debe de estar en las cosas que no se ven, que son las eternas, porque el libro de los Hebreos me habla de los héroes de la fe que creyeron en esperanza y contra esperanza, y por la fe, hermanos, agradaron a Dios y lucharon y conquistaron reinos. Pero, hermanos, eso fue pasajero, porque ellos miraban a una patria celestial, que era el destino de ellos y que también es el destino tuyo y mi destino. Y por eso aquí estamos de paso, y nuestra mirada no debe de estar en las cosas materiales. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Salomón agradó a Dios y no agradó a la carne. También, como segundo punto, es que el servicio es para Dios. Ahí está. Solo un amén escuché. El servicio es para Dios, no para los hombres, ni denominaciones, ni congregaciones. Si servimos a Dios, debemos de olvidar el yo, como servidores de Dios, no sirvientes de los hombres. Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como para el Señor y no para los hombres, con alegría, hermanos, con temor, con gratitud. Así debe de ser nuestro servicio. Y eso es algo que de veras debe de ser bien cimentado. ¿A quién sirves? ¿Estás sirviendo al apóstol? Déjame decirte que estás equivocado. ¿Estás sirviendo al pastor? Estás equivocado. Tu servicio debe de ser exclusivamente para Dios, para el que te salvó, para el que dio tu vida, para el que dio su vida por ti. Hermanos, cuando nosotros sabemos que ese servicio, que lo que hacemos dentro del templo y fuera del templo es para Dios, lo vamos a hacer con excelencia. Amén. Con temor, con alegría, de corazón y de gratitud. Hermanos, también otra cosa es que debe de ser enviado. Para servir tú debes de ser enviado, tú debes de ser bendecido. Dice en el Antiguo Testamento que para servir les ponían las vestiduras sacerdotales, que eran indispensables para servir en el tabernáculo. Y eso quiere decir
que tú tienes que tener una cobertura, un padre ministerial, un padre del Espíritu, a quien debes de entregarle cuentas. Él te va a levantar. Gracias a Dios, hermanos, nosotros servimos en una iglesia apostólica. ¿Cuántos dan gracias por eso? Porque Él, hermanos, Él es el encargado de levantar ministros según los dones y talentos que hay acá. Y Él ha levantado. Y por eso, hermanos, debemos de ser enviados, delegados. Según Romanos 10:15 dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Porque también déjenme decirles que andan por ahí pastores, andan por ahí profetas falsos que se meten en las casas y predican falsas doctrinas, doctrinas de demonios, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para su propio beneficio. Hay personas, hermanos, que son prácticamente asaltados por profetas, porque profetas les han abierto la puerta de sus casas y se han metido a profetizar y los han adulado, los han manipulado a tal punto que yo he escuchado testimonios de gente, de hermanos, que han llegado a sus casas profetas, falsos profetas, y les han pedido ofrenda. Les han pedido, hermanos, dinero. Y esos profetas no tienen cobertura. Andan por ahí de arriba para abajo sin entregarle cuentas a nadie. Entonces, hermanos, cada ministerio, cada don debe de ser enviado. Debes de tener una cobertura a quien entregarle cuentas. Eso es precioso para servirle a Dios con agrado. También, cuarta cosa, debes de servir con sacrificio. Dile a la persona que tienes a la par, debes de servir con sacrificio. Debes de servir con sacrificio. Dice 2 Timoteo, capítulo 2, de los versos 3 al 7. Ahí habla de 3 niveles de cristianos. Del labrador, del atleta y del soldado. Y hermanos, cuando habla de que debes de servir con sacrificios, es porque no será fácil. Debemos de dejarlo todo. Pero el Señor te dice en esta hora que no temas, porque el Señor está contigo. Y Él en medio de tu debilidad te dará la fuerza, te dará la fortaleza, te dará la salida y te dará el aliento para que tú le puedas servir con temor y temblor, agradándole a Él. Aquí me habla de los 3 niveles de cristianos. El labrador todavía busca los frutos. El atleta todavía busca un galardón, un premio. Y no está mal, hermanos, que debemos de buscar y dar frutos y buscar un galardón. No está mal. Pero, hermanos, el nivel que me impresionó más es el del soldado. Porque dice ahí que el soldado sufre penalidades. Dice ahí que el soldado no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién te tomó por soldado? El Señor. Entonces agrádale a la manera del soldado. Porque el soldado, hermanos, ya no está pidiendo dinero, ya no está pidiendo para su conveniencia. El soldado en sus oraciones no dice, Señor, dame esto, dame lo otro, dámelo esto, dame aquello, dame esto, etcétera, etcétera. Sino que el soldado, hermanos, pide la presencia de Dios. Y el soldado, hermanos, busca agradar a Dios con su vida y da su vida por aquel que lo tomó por soldado. Eso es precioso, hermanos. Llegar a ese nivel de hijo de Dios es lo que debemos de nosotros anhelar. Que cada día nos levantemos y nuestra oración sea, Señor, yo quiero ser un soldado tuyo. Quiero sufrir penalidades, pero sé que, Señor, voy a sufrir penalidades, pero tú estarás conmigo porque tú lo has prometido.
porque tu mano poderosa estará conmigo, caerán 1000 y 10,000, mas a mí no llegarán, porque tu vara y tu cayado me infunde aliento, y tú aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Así dice la palabra de Dios. Entonces, sacrifícate, sé soldado, toma tu cruz, hermano, toma tu cruz. Yo tengo testimonio y yo sé que muchos hermanos hoy en el discipulado de servidores, una hermana que vive bien lejos, desde las 5:30 de la mañana salió de su casa. A esa hora yo me estaba levantando, hermanos, pero ella de las 5:30 salió de su casa para estar aquí en el discipulado, y eso es un sacrificio. ¿Pero por qué lo hace ella? Por amor, porque hubo alguien, hermanos, que dio su vida, entregó todo. Y ella está consciente de eso y dice: no hay sacrificio, no hay excusa, que llueva, que truene, que relampaguee, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo sé que muchos hermanos, tengo testimonio, y en el nombre de Jesús yo les agradezco, hermanos, que son ustedes hombres y mujeres valientes, que están aquí en los sábados desde temprano y se van hasta la tarde porque quieren agradar al Señor. Gente, hermanos, que se prepara, maestros que se desvelan, que queman las pestañas porque quieren agradar al Señor con su servicio. Y eso es precioso, esas pruebas, hermanos, ministros de alabanza, sonidistas, video, servidores, maestros, gente, hermanos, que aún en sus tribulaciones, en sus angustias, quizás sin ningún centavo. Yo tengo testimonio de gente que ha venido acá sin ningún len, pero vienen porque saben que van a recibir una palabra, vienen porque van a recibir algo del Señor, porque vienen porque dicen: yo voy a recibir el oportuno socorro para mis tribulaciones, y el Señor se va a agradar. Así como la viuda que dio todo, así usted se prepara y da toda su vida. Aún dice Pablo: yo me desgastaba, yo daba de lo mío para servir al Señor. Hermanos, de veras, servir al Señor es precioso. Debes de amarlo. Y para terminar, el quinto es servicio por amor. Y le voy a pedir a los hermanos del teclado que me acompañen. Servicio por amor. Dile a la persona que tienes a la par: debes de servir por amor. Díselo. O ya se les acabó la batería. Dile ahí: debes de servir por amor. Hermanos, en el Antiguo Testamento se nos da una figura en Éxodo 21, del 6 en adelante. Ahí se nos da una figura que a cierto tiempo un esclavo que servía en la casa podía ser libre. Pero este esclavo tenía en sus manos la solución: si él se iba de la casa o seguía sirviendo en la casa. Él podía decidir: yo quiero irme de la casa, o yo quiero quedarme y seguir sirviendo. Esa es una figura que ponían ahí en el Antiguo Testamento, en Éxodo 21. Y si él decía que se quedaba por su voluntad, dice la palabra de Dios que ahí se deriva una palabra en hebreo que se llama, que es doulos. Y eso quiere decir que es siervo por amor, un siervo doulos. Porque él decidía de su propia voluntad quedarse a servicio de la casa. Entonces era un siervo por amor. Y por eso el Señor hoy te dice: sirve por amor, no por lo que vas a obtener, no por los beneficios.
sino simplemente te dice hoy el Señor: sirve por amor. Porque si él decidía quedarse en la casa, dice que se le llevaba a la puerta. ¿Y quién es la puerta, hermanos? Cristo es la puerta. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero dice que a este esclavo que decidía quedarse en la casa para llegar a ser hijo, se le llevaba a la puerta. ¿Y ahí qué se le hacía? Se le horadaba la oreja como señal de que dejaba de ser esclavo y se convertía en hijo de la casa, en el cual nunca desea salir. Hermanos, esto es lindo, porque cuando tú sirves por amor, no importa quién te esté viendo, no importa quién esté, pero sí sabemos que hay un Dios que todo lo ve y que Él se agrada, hermanos, porque cuando tú amas, haces todo lo imposible, hermanos, para agradar a aquella persona que amas. Cuando yo estaba en el tiempo de conquista, cuando quería conquistar a mi amada, hermanos, yo me ponía las pilas. Si ella me decía algo ahí, pues a ponerse las pilas, ¿verdad? Me recuerdo que ella me decía, o me dijo un día: fíjate que yo leo muchos libros, pero no tengo librera para poner esos libros. Y hermanos, al sordo, ¿vale? Me puse a hacerle una librera, hermanos, ahí con mi don y mi talento. Yo no sé ni cómo lo logré para hacer una librera. Yo no soy carpintero, hermanos, pero le hice una librera. Y como regalo, hermanos, porque yo la amaba y le quería agradar, le llevo, hermanos, su librera para que meta sus libros. Hermanos, yo sé que tú haces cosas por los que amas. Tú haces cosas, hermanos, y hay hombres que se levantan temprano y quizás ni siquiera tienen tiempo de ver a sus hijos, porque por amor, porque aman a su esposa y a sus hijos, salen a buscar el sustento diario. Y eso es precioso. Hermanos, debes de amar. Y aún, hermanos, cuando yo estaba conquistando a mi esposa, mi suegro, hermanos, parecía puro Labán, porque mi suegro me ponía a hacer cosas en su casa. Mire, hermano, conécteme unas mis lámparas, hágame esto, hágame lo otro. Pero, hermanos, yo, con fin de agradar a la persona que amaba, hacía lo imposible. Vaya que, hermanos, mi esposa no tenía hermanas, porque si no me hubiera dado la otra y hubiera tenido que trabajar por la otra. Pero, hermanos, esas cosas que tú haces por agradar a aquellos que amas, el Señor te dice en esta mañana que tú las hagas para Él. Esos detalles, esas cosas que tú tienes, esos dones, esos talentos, que tú puedas permanecer en la casa y servirle a Dios con alegría y con gozo. Ponte de pie, hermano. Debes de ser útil, debes de ser un servidor. Ya ven cómo podemos nosotros servir al Señor. Podemos servirle de una u otra manera. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y que en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana tú le puedas pedir perdón al Señor si no le has servido bien. Él te puede dar otra oportunidad. Déjame decirte, pídele perdón si no le has servido, si no le has agradado. Sí, Señor. Si tú quieres, abre tu boca, díselo ahí al Señor. Señor, sé que yo no te he agradado, sé que yo he hecho cosas, Señor,
que no te han agradado, Padre. Pero hoy vengo a ti, Señor, buscando, Señor, tu oportuno socorro. Señor, lo que tú viste, Señor, en mí, en lo más profundo de mi corazón, Señor, queremos servirte, Señor, con gratitud, con excelencia. Oh, bendito Dios. Aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, te esperamos, Señor. Sí, Señor. Y te esperamos. Te esperamos, Señor. Te esperamos. Y te esperamos. Aleluya. Aleluya. Ahora digámosle, te amamos y te amamos y queremos servirte, mi Dios. Te amamos, oh mi Dios. Te exaltamos, Señor, y te exaltamos, oh sí, mi Dios, y te exaltamos, te Bendito Dios. En esta mañana, si hay alguien que dice quiero servir al Señor, si hay en esta mañana alguien que no conoce a Cristo en su corazón y dice yo quiero servir, yo quiero agradarle a Él, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, si hay alguien en esta mañana que lo quiera hacer, todos por favor con sus ojos cerrados orando. Si hay alguien que en esta mañana me dice hermano, yo quiero que Cristo entre en mi corazón, hágamelo saber levantando su mano. Si tú quieres servir, si tú quieres agradar al Señor. Oh, bendito Dios. Señor, gracias, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Padre,
Yo los bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que tú los hagas siervos doulos, siervos por amor. Que puedan, Señor, agradarte en todo momento, en todo lugar. Que puedan, Señor, recibir la fortaleza. Recibe ahí, hermano, la fuerza. Recibe ahí la salud. Recibe ahí la bendición de parte de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe ahí. El Señor te dice en esta mañana que Él no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia un hombre. Él no es injusto y Él te recompensará. Él te bendecirá. Recibe fuerzas del Señor. Recibe fortaleza para que puedas servirle. Porque Él es grande, Él es poderoso. Dile ahí al Señor que cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán